Vamos a empezar el estudio del libro de los Hechos. Creo que es contingente a nosotros, ya que aquí vemos la aparición de la iglesia, o cómo la iglesia empieza a funcionar. Entonces, es un buen modelo para nosotros, ya que estamos funcionando como iglesia. Es un buen molde, un buen lugar donde mirar como para empezar a accionar, ¿ya? Donde se registra cómo la iglesia surgió. Ciertamente la idea, el concepto de iglesia ya estaba desde antes de los pensamientos de Dios, pero como la vemos a la luz pública es en el libro de los Hechos, ¿ya? Como vemos la primera predicación al aire libre, la primera evangelización, ya, por los apóstoles. Anteriormente cada uno de ellos tenía ciertos requisitos o tenía ciertas cualidades que le acreditaban poder predicar, pero no lo hicieron. Escucharon la enseñanza de Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron cómo Jesús respondía a los demás y tuvieron 3 años con el maestro. Pero aún así ellos no eran capaces de salir a predicar por sí solos. Tenía que venir algo importante a suceder en su vida, que fue el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia como tal, aquí en la tierra visible, partió en el libro de los Hechos, ¿ya? Así que vamos a leer del principio, Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5. Si quieren se quedan sentados, no hay ningún problema, ¿ya? Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Cierra sus ojos. Eterno Dios, buen Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, venimos ante tu presencia, Dios eterno, implorándote misericordia y favor para nosotros en cuanto a la palabra, mi Dios amado. Tanto el que la va a exponer, mi Dios amado, como el que la va a escuchar. Necesitamos de ti para que ésta nos instruya, nos alimente, mi Dios amado, y nos fortalezca como cuerpo de Cristo y también individualmente. Padre Celestial, ante tu presencia estamos, a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Este libro tiene por título Hechos de los Apóstoles, pero en sí no trata mucho de los apóstoles. Entonces, ¿por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Como bien dijimos en la mañana, en la literatura antigua del Oriente Cercano, cuando uno escribía una carta, empezaba con el título era como uno empezaba. Moisés escribió Génesis, pero no le puso como nombre Génesis, sino que empezó a hablar desde el inicio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis significa inicio o comienzo en hebreo. Entonces, como Moisés empezó a hablar desde los inicios, se llamó Génesis. Números, ¿por qué se llama el libro de Números? Porque ahí Moisés empieza a presentar los números de la tribu del pueblo de Israel. Entonces, como ese concepto de números se llama número, y así sucesivamente. El libro de los Hechos, aunque se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquí el personaje principal que aparece continuamente es el Espíritu Santo. Se habla de los Hechos del Apóstol, podemos ahí hablar también el tema del Pedro, cuando estaban los 120 ahí esperando, luego más adelante cambia a otro personaje, que es Pablo, luego Pablo se pierde un poco de la historia y aparece nuevamente Pedro en la historia narrativa, y al final aparece Pablo y ahí termina la historia. Incluso, si nosotros leemos la historia bíblica, si nos vamos al final de Hechos, le invito a que me acompañe, Hechos 28,
relata en el capítulo 28, versículo 17, empieza a hablar sobre la predicación de Pablo en Roma. Y el último versículo empieza diciendo, sabes pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si uno lee la historia, va siguiendo la secuencia, lo puede leer como una historia. Pablo sufre persecución, naufragio, azotamiento, y está leyendo, y uno va leyendo y sigue la historia, y vamos a dar vuelta a la hoja para seguir qué es lo que pasa con Pablo, y aparece Romanos. Como que ahí termina la historia, como que queda inconclusa, ¿ya? Si realmente Lucas, como un buen historiador, como un buen que registró los hechos, Lucas se la diere la escritura del Hecho de los Apóstoles a Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, como un buen registrador y un buen que documenta las cosas realmente. Si él tratase de los Hechos de los Apóstoles, terminaría indudablemente con la muerte y la sepultura de Pablo, de toda su vida, pero no nos dejaría inconcluso, porque sería un trabajo como investigador mediocre, porque si me va a relatar la vida de los Hechos de los Apóstoles, también me tiene que relatar cómo termina. Algunos dicen que a lo mejor Lucas no sabía cómo había terminado Pablo, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles se escribió mucho después que Pablo murió. Entonces no se puede decir que no sabía, si en esa época era Pablo ya conocido como el apóstol Pablo. Entonces, si Lucas quería registrar los Hechos de los Apóstoles, terminaría con la muerte, cómo habría terminado Pablo, cómo había terminado el otro, y no terminaría como inconcluso esta historia, la narrativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el primer capítulo nosotros leemos lo siguiente. En el primer tratado, a lo mejor se está refiriendo al libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haberse aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí lo que está escribiendo, el propósito de Lucas es registrar los hechos para alguien que a lo mejor no era creyente. Y alguien que era totalmente intelectual. ¿En qué sentido? Como Tomás, necesito prueba para creer. O para quien, y también él, Teófilo, para que también los que siguen con él, porque antiguamente, si el dueño de casa, por ejemplo, el dueño de casa se convertía al Evangelio, todos los que habitaban debajo de su casa se convertían al Evangelio, tenían que seguir esa religión. Tanto sus criados, sus esclavos, su esposa y sus hijos. Porque la esposa y los hijos era una posesión del dueño de casa, del amo de casa. ¿Ya? Entonces no es que decir, en ese entonces no se pensaba decir, no, el dueño de casa decía, ya, nos vamos a ir a la sinagoga, vamos a ir a presentar ofrenda. La esposa decía, ¿sabes que no tengo ganas de ir? No podía decir eso. Era una ofensa hacia el dueño de casa. Y el hijo igual, no tengo ganas de hacer esto, no. Incluso el dueño de casa podía castigarlo severamente si a él le placía. Y mucho más a los criados. Entonces, si este hombre, en un caso hipotético, si este hombre, Teófilo, se convertía al cristianismo, de ahí para abajo eran muchos los que se iban a adherir al cristianismo. Entonces, este trabajo o esta investigación que hace el apóstol Lucas para poder presentarles pruebas irrefutables, con certeza, pruebas que no son cosas como que a lo mejor me contaron, que puede ser, porque aquí Lucas dice pruebas
pruebas indubitables, que no hay tiempo o no dan espacio para cuestionarlas si fueron o no fueron así. Estas pruebas que yo estoy presentando no tienen ninguna sombra de cuestionamiento, sucedieron así y es real, y sucedió eso. Entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles trata más del Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles que los mismos Hechos de los Apóstoles. Trata más del Espíritu Santo manifestándose en medio de la iglesia que en las obras de los apóstoles. Se relatan las obras de los apóstoles porque es a través donde el Espíritu Santo trabaja, se mueve y gestiona. Y cuando la iglesia gestiona y lo ponemos en las manos de Dios y gestiona, es el Espíritu Santo que va a obrar en nosotros, que va a trabajar en nosotros. Así igualmente nosotros, en nuestra esperanza, nuestra intención de evangelizar tan solo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros parientes, muchas veces nosotros caemos en ese error de obligarlos a, cuando nuestra conducta y nuestras pruebas deben ser mostrarle cuál es la verdad indubitable, cuál es la verdad de Dios. Amén. Y eso ciertamente el Espíritu Santo lo puede ser en nosotros. Versículo 4 dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La persona del Espíritu Santo es la tercera persona porque es la tercera persona que se manifiesta a través del relato bíblico. No es menor que el Hijo. Nosotros podemos ver, como vimos en la mañana, que cuando Dios creó el universo, la tierra estaba desordenada. ¿Y quién empezó a ordenar la creación? Fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En los Hechos de los Apóstoles vemos la potencia y se relata y se expresa el poder de la manifestación del Espíritu Santo como una dinamita, el dunamis que se ocupa en griego, como que es una explosión. Y esa explosión, como podemos ver en los relatos, en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, luego el discurso de Pedro, luego una curación de un cojo, luego el discurso de Pedro, el pórtico de Salomón, luego el tema de Ananías y Zafira, Pedro y Juan son perseguidos, luego en la casa de Pedro que fue a predicarle a este hombre que no quería, que le fue, y todos, Cornelio, que todos se convirtieron en sus casas, luego como Esteban fue apedreado, y cómo cambió su vida, y cómo la expresión, la vida de Esteban cambió la perspectiva, podríamos decir, de Pablo, que estuvo presente en el apedreamiento. Cuando el Espíritu Santo obra en un medio, al igual que una dinamita, ese lugar no queda igual como antes. ¿Usted ha visto una explosión donde explota una gran bomba y después el lugar queda intacto? No. Todo cambia. Todo es transformado en una explosión para mal, porque todo queda destruido. Pero la obra del Espíritu Santo se compara en eso porque actúa como una explosión, cambia todo. Cambia donde explotó, la persona que lo sintió, y también cambia su entorno, la onda expansiva también cambia su efecto, y es aquí donde el Espíritu Santo también cambia. Cambia a Pedro porque fue movido a predicar en la casa de Cornelio, y más encima Pedro cuando llega allá, si lo podemos buscar, si me da unos minutos, donde Pedro va a hablarle a la casa de Cornelio, ocupa una expresión muy sincera, pero también muy hiriente. Por eso lo quiero leer literalmente para no fallar. Hechos 10, partamos desde el versículo 25. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró.
Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. O sea, si viene un pastor, un evangelista a mi casa y me dice que es abominable para él, ok, Pedro, mucho gusto, fue un gusto conocerte, retírate. Pero aquí vemos la expresión como Cornelio, aun siendo gentil, deseaba escuchar palabra de Dios, aunque esa expresión hubiese sido dura, inmundo. Entonces vemos cómo también el Espíritu Santo va trabajando y nos muestra otra visión del Evangelio, otra visión de la predicación, nos muestra otro alcance que no solamente es para los judíos, para una población específica, sino que es para todo aquel que necesite y quiere escuchar palabra de Dios. Y entonces aquí el libro de los Hechos a la iglesia le muestra la amplitud de su mensaje. Por ejemplo, a Jesús le dijeron: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Tengo que perdonar 7 veces? No, más yo digo 70 veces 7. Amplitud. Y bueno, haz tú lo mismo con tu prójimo, le dijo Jesús. Y yo le dije: ¿quién es mi prójimo? Uno puede decir: mi prójimo, a quien yo cuido, es mi familia, mi pariente. Los que somos casados y tenemos hijos, mi esposa y mis hijos. Ellos son los de ahí para allá que se salven solos. Pero Jesús dijo: todo es mi prójimo. Amplitud, no amplió la mente. Al pueblo judío, a los fariseos, le amplió su mente del quién era el prójimo, que a quién hacerle bien. Incluso en la parábola del buen samaritano, Jesús también ocupa al sacerdote, al levita, que no fueron pronto a ayudar, sino que ocupa a un samaritano, que ayudó a su prójimo. Entonces, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Todo aquel que lo necesite. Jesús vino a abrir el espectro de mi comunión con Dios, y el Espíritu Santo viene a abrirle en la cancha a la iglesia de quién tiene que recibir el mensaje de salvación. Todo aquel que lo necesite lo quiere escuchar. Todo aquel que venga con corazón contrito y humillado. No importa si es que esto yo lo conozco, es que yo sé cómo es su vida. Es que muchas veces nosotros ponemos esos juicios antes de. Pedro, al entrar a la casa de Cornelio, conocía quién era un extranjero, un gentil, que era alguien inmundo, abominable, que según ellos no era parte de Dios. Pero al ver cómo Dios había trabajado con Pedro y ver también que había mucha gente esperándole, deseoso de escuchar, él dijo: pero ahora entiendo que no puedo llamar común a lo que Dios ha santificado. Así igualmente como iglesia, como nosotros que estamos haciendo, y para la iglesia general, la evangelización no puede ser coartada a mi gusto o a mi capricho, para que me caiga bien o no. No es que ese yo lo conozco. ¿Qué sabe Dios? Si a veces que yo lo conozco, que ha hecho una y otra, Dios lo puede restaurar, incluso puede ser un mejor evangelista, un mejor cristiano que nosotros mismos. Amén. La misión de la iglesia no es cerrar las puertas, la misión de la iglesia sí es anunciar el pecado. Y si esa persona quiere aceptar el cambio, acusa recibo de lo que se está molestando, bienvenida sea. Si no, hay otros más o menos unos consejos que también se ve en la palabra de Dios, pero la iglesia, su fin de la iglesia de evangelizar es a cualquiera. Es a todo aquel que quiera y lo necesite. Entonces la obra de Dios a través de la Biblia, nos muestra este progreso, esta amplitud. Dios como Padre, como Dios creador, como vimos en la mañana, que Él formó todo, hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Jesús aquí en la tierra viene a hablarle a los fariseos que la religión no salva, no te encasilles en tu religión, en lo que ustedes conciben como estructura. Todo aquel que lo necesite, tú tienes que hacer el prójimo, no solamente por la ley que me prohíbe hacer lo bueno todos los días, menos el día sábado porque lo tengo que resguardar. Pero si alguien lo necesita,
aunque sea día sábado, yo tengo que ir en pos de él. Porque el día sábado, el hombre no se hizo para el día sábado, sino que el día sábado se hizo a favor del hombre, o el día de descanso, de reposo. Y aquí vemos el Espíritu Santo que amplía la mentalidad de cuanto a la evangelización, la obra necesaria que debe hacer la iglesia. La iglesia, ciertamente hay varios puntos de que la iglesia es importante. Por ejemplo, la oración es importante. Pero Jesús no le dijo a la iglesia orad sin cesar. Le dijo individualmente a cada uno, a los discípulos, oren sin cesar, siempre estén orando. Pero en cambio, a los que estaban viendo la ascensión de Cristo, lo que componía en ese entonces la iglesia, le dijo ir y predicar. La oración es importante, pero el mandato de la iglesia es predicar el evangelio. El mandato de la iglesia es llevar a otro el evangelio. Y así nosotros podemos ver desde el inicio del Hechos de los Apóstoles cómo se ocurre la primera predicación con Pedro. Y Pedro le predicaba, no fue una predicación muy suave, sino que fue áspera. Y le predicaba a los mismos que habían crucificado a Jesús. 40 días atrás habían crucificado a Jesús. Eso mismo le había predicado. Y ellos dijeron, y bueno, ¿y qué haremos con esto? También vemos cómo Dios manda a Felipe a que le hable las palabras de Dios a un etíope. Le evangelice. Y este hombre se bautizó y después llevó el evangelio hacia su país. Y lo más probable es que de ahí, desde ese hombre, nació la iglesia en ese sector del mundo. También vemos cómo Esteban es muerto. Y en ese acto expiatorio de Esteban, por así decirlo, a una escala muy menor de lo que hizo Cristo por nosotros, dice, Padre, no les tomes cuenta este mal. Y ahí presente estaba el apóstol Pablo. Yo creo que eso no lo dice la Biblia, pero yo creo que eso gatilló la mente y la conciencia del apóstol Pablo. Lo marcó profundamente. Al igual también, obviamente, que el encuentro que hizo Saulo de Tarso con Jesús. Después vemos el apóstol Pedro, como también en la casa de Cornelio. Vemos también el Pablo cómo fue a predicar, a misionar a muchos lugares, instaurando y predicando y llevando el evangelio. También vemos cómo Pablo se empeña y hace un equipo misionero para ir en otros lugares, con Bernabé, con Sila, con Timoteo, para ir a misionar. Y esa es una área también que la iglesia ha dejado a un lado, ha dejado poco. No prepara misioneros y mucha iglesia tampoco sostiene obra misionera. Hay dos aspectos. Uno que son los misioneros que Dios envía y otro también que son los que apoyan la obra misionera. Y a esos los dos Dios también los bendice. Y es una obra que la iglesia, sobre todo en este lado del mundo, del continente, en Chile, ha dejado mucho de hacer. De preparar misioneros, de preparar hombres o de preparar personas que lleven la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos nos grafica la necesidad. Ahora, ciertamente, de este lado del globo de la tierra, todo está evangelizado. El problema de nosotros es que la mayoría que uno predique ha tenido cierto encuentro o cierta experiencia con la iglesia o con un pariente evangélico. Entonces dice, no, que yo no creo por esto, porque a mí me pasó esto, porque sucedió esto, porque mi papá hicieron esto, porque yo vi un tío que hizo esto, otro, y eran cristianos. Y más encima dicen, y eran cristianos. Entonces han tenido una mala experiencia. Lo que hay que hacer ahí es reevangelizar, destruir esa mala experiencia y poner una nueva experiencia. Pero aún así, aunque vivamos de este lado, hay muchos lugares en el mundo donde la palabra de Dios aún no ha sido oída. Y cuando sea oída por todos, vendrá el día del Señor. Amén. Y así vemos la narrativa como Pablo empieza a predicar, empieza a plantar iglesia en Filipo, empieza a plantar iglesia en otros lugares y hace varias expediciones, varios viajes misioneros para predicar el evangelio y no cesa en su labor.
no cesa a pesar de las persecuciones, a pesar de los naufragios, a pesar de estar envenenado, a pesar de ser apedreado, hermano. Relata la historia de Pablo, y esto es muy llamativo. Relata la historia que a Pablo lo estaban apedreando, escúcheme, apedreando por predicar el Evangelio. ¿Qué haría usted si le pegan? No que se ponga a pelear, porque Pablo no reaccionó. No fue una batalla campal de apedreamiento. ¿Qué haría usted si alguien le pega por predicar el Evangelio? ¿Cuál sería nuestra expresión? Me voy para la casa, me espero un momento, empiezo a meditar, a reflexionar por qué pasó todo esto, por qué me hicieron esto otro. Pero Pablo recibe el apedreamiento, recibe los camotazos, y después que se cansaron de tirarles piedra, dice que se levanta, se sacude y siguió predicando. A pesar de todo eso, a pesar de los naufragios, a pesar de ser mordido por una serpiente venenosa y Dios lo sanó, a pesar de ser encarcelado, a pesar de cualquier cosa, Pablo prosiguió predicando, prosiguió anunciando el Evangelio. Y es ahí a donde nosotros terminamos el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, como iglesia nueva y también como cualquier otra iglesia, es necesario echar un vistazo al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque más allá de ser historia biográfica de los apóstoles, es la obra del Espíritu Santo. Aparece Pedro, aparece Esteban, aparece Felipe, aparece Timoteo, aparece Silas, aparece Pablo, aparecen muchos apóstoles, pero el único personaje que aparece en todo el relato es el Espíritu Santo. Entonces nosotros de vez en cuando debemos echar una mirada de cómo actúa, qué es lo que hace, cómo opera y cómo funciona el Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice, porque Juan ciertamente, versículo 5, capítulo 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho. Así igualmente el Espíritu Santo revierte y fortalece. Como vimos en la mañana, que Dios cuando creó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto, quinto y sexto día, dice que vio lo que construyó, vio lo que creó y dijo que era bueno en gran manera, ¿cierto? Y después dice que Él descansó. Dice que Él descansó de sus obras, ¿cierto? Pongan atención acá, por favor, ¿ya? Descansó de sus obras, pero no fue como un descanso, como lo hablamos en la mañana, de retomar fuerza o cargar pilas, sino que cambió su función a sustentar. El Espíritu Santo es el que sustenta la iglesia. Y si nosotros queremos ser una iglesia, como se dice, y muchos dicen, de sana doctrina, debemos conocer cuál es la instancia, el alcance y cuál es el propósito del Espíritu Santo en la iglesia. Como dije anteriormente, Dios le dijo a sus discípulos, a cada uno, orad sin cesar. Pero le dijo a la iglesia, al grupo, a la comunidad, id y predicar. Y el Espíritu Santo, a través del libro de los Hechos, nos instruye, nos advierte cómo debe funcionar la iglesia, no tan solo en esa época, ni en esta época, sino a través de toda la historia hasta que Cristo venga por los suyos. Amén. Esa ha sido la predicación de hoy.